Si necesito micrófono, de pronto no. ¿Sí? ¿Ya? Ok, listo. Buenos días, mil gracias por venir a esta invitación que quisimos hacerles. Tenemos aquí a Kirsten Steno. Kirsten Steno no es la primera vez que viene a Colombia ni que está en esta casa. Kirsten ya nos ha acompañado por más de 10 años con un tema que es absolutamente fantástico, disruptivo y sobre todo transformador. Y con Care quisimos poder tenerla acá en casa una vez más y compartir con ustedes su house coaching y su teoría house coaching y la implementación de esto y cómo esto transforma la vida, porque al final de cuentas, más que una empresa que vende muebles Care, el propósito de nuestra organización es transformar espacios en personas felices, y nada mejor que poder tener este tipo de aproximaciones para que en conjunto nosotros y todos ustedes podamos hacer esto en la vida de la gente que tocamos. Entonces, muchas gracias y espero se disfruten este espacio que realmente es diferente y transformador. Kirsten, good morning. Welcome. I think I have my own microphone, right? Creo que tengo mi propio micrófono, entonces encendamos mi micrófono por acá. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. ¿Tenemos música? ¿Será que podemos apagar la música, por favor? Thank you. Muchísimas It's just gracias. so I'm not competing. Es sencillamente para que no tenga que competir con la Thank you música. very much for coming. Muchísimas I know gracias you por have busy venir. days Sé que and todos you tienen have una to take agenda time ocupada, off una from agenda something else apretada, in order to y les be here, so agradezco I por really sacar el appreciate tiempo it. para venir acá y para estar My name is conmigo esta Kirsten mañana. Mi Steno. nombre es I'm Kirsten Danish. Steno, soy danesa. Scandinavian interior Soy designer. I una work with my own escandinava company que for trabaja more en than 30 términos years. de diseño And I y he have estado en had esta all kinds industria of por más de 30 años de diseño. He professionally tenido during todo those tipo de 30 years, experiencias a but nivel after profesional durante practicing estos 30 interior años, design pero for después de 20 ser years, diseñadora de interiores por más de I 20 got a años, divorce myself, de hecho and tuve un momento en suddenly el I que me found divorcié myself y in en an ese momento apartment that I descubrí que didn't estaba want en to un live in, apartamento en el que but no I quería had vivir. to live there Sin because embargo, my tenía que vivir allí son's school was porque very close por by. el colegio I de mi hijo, que always quedaba had muy beautiful cerca, homes siempre decorated siempre había everything was decorado just so hogares natural, preciosos y todo lo and my hacía de homes manera que were fuese natural, displayed in magazines, so y, I was kind of y just todo lo doing que yo that hacía ride aparecería en until the revistas y todo divorce. esto, y Well, todo se vería en su full vida stop, hasta que llegué a mi airbag. divorcio. Todo se How empezó do a you caer decorate a y place luego you empecé a don't want pensar, to live ¿cómo in? puedo empezar a How do you decorar un live a lugar en life you el que don't no want to quiero have? vivir? Because I didn't ¿Cómo ask for the puedo divorce. vivir allí? Porque de How do verdad you yo no do that? quería What is divorciarme. ¿Qué going tendría on que hacer? when En ese people momento me don't sentí want to live perdida. where ¿Qué they pasa actually cuando do las live? personas viven en un And when lugar life donde no quieren changes, you vivir? lose your En ese job, you momento lose estás something atravesando you por muchos thought you cambios, had was por yours. ejemplo, tal vez perdiste And tu if your career trabajo, o sometimes tal vez just si tu takes carrera se está that viendo afectada dive, de un modo u how do you otro, manage that? estás Because en it affects caída. your home. Esto viene a afectar de So algún I modo tu started hogar reading a también. lot of self-help books. I Entonces needed that empecé a leer desperately, muchos for libros de sure. autoayuda porque los necesitaba And I desesperadamente, watched sin Oprah duda Winfrey alguna. on television. Do you know Entonces Oprah fue, Winfrey, who that is? Yes, ¿recuerdan a all Oprah does. Winfrey? ¿La han escuchado? ¿Han escuchado de ella? So Sí. Oprah had a De life hecho, coach on the Oprah stage, and tenía her name was una Martha coach Beck. de vida y su nombre era Martha Beck. And when she Y talked cuando ella about empezó a hablar me, de or todo lo que something tenía que that ver had to do conmigo, with personal conmigo, ego, y de ese my ego mind heard personal, en home. ese momento I yo exchanged in me sentí my totalmente brain identificada, that y eso empezó a every cambiar la time she manera en que said estaba something pensando, about porque en herself, cada momento que ella estaba I thought hablando about algo the de ella, home, and suddenly pensaba I en saw a el hogar, connection that I y hadn't luego seen pensé en before. mi casa, en ese That lugar en el home que is estaba my viviendo, home, y en ese and momento me di cuenta que nuestro I hogar es un started reflejo de into nosotros that. mismos. So Entonces I empecé a trabajar en eso, entonces empecé a leer and then aún muchos más libros de I autoayuda, contacted y Martha al Beck, final and contacté a Martha Beck, a esa persona que había visto en este show de Oprah Winfrey, y empecé a hablar con ella porque sabía que no podía hacerse tan fácil, porque sencillamente le escribí un correo, pensé que no era tan fácil contactarla, y luego 3 meses después, a medianoche, me llamó, y luego le expliqué lo que yo pensé de que se trataba este house coaching, que era encontrar esa identidad personal a través de la decoración de nuestros hogares, de nuestras casas, y esto tenía que ver, y porque todos tenemos que atravesar diferentes procesos en nuestras vidas, y realmente eso me ayudó a entender cómo podía conectarme con mis clientes, y ella me dijo, wow, de verdad creo que sí hay una conexión respecto a lo que yo hago y a lo que tú haces en cuanto al coaching de vida y este coaching, este house coaching. Entonces, de hecho, me conecté con ella de manera virtual, luego viajé a Arizona en Estados Unidos, empezamos a hablar y ella me empezó a enseñar todo lo que sé hoy en día en cuanto al coaching. Cuando me gradué, entonces, me combiné estas dos cosas, este house coaching, que no es algo tan positivo porque ya tenemos registrado las casas y ya tenemos el coaching, entonces hice el house coaching
por Stino o House Coaching Institute. Sin embargo, lo que estábamos haciendo allí era básicamente un puente entre el diseño de interiores y el desarrollo personal. Entonces, ¿cómo llamamos eso? ¿A un enfoque holístico tal vez? Porque es básicamente tomar todos estos aspectos en consideración de manera sostenible, porque sí, allí trabajo con el sostenimiento de las personas, no del medio ambiente, sino de las personas, para que sean mejores personas. Entonces, cuando tuve mi primera charla respecto a esto, a este house coaching, conocí al CEO de la marca que queda acá cruzando la calle, que es de Bow Concept. No sabía que era él. Llegué a este evento de Bow Concept en Hanning. Pensé que era el presidente de donde me habían invitado y conocí a este señor descargando su carro de muchísimos paquetes. Entonces le pregunté, ¿dónde estaba el presidente? Me dijo, no hay presidente. Y le dije, sí, una persona VIP, porque siempre hay un presidente. Entonces me dijo, sí hay un evento, pero no es acá, sino es en Copenhague, y vas a llegar tarde. Entonces me reí súper fuerte y le dije, ay, mira, discúlpame, qué pena contigo, mira, disculpa, yo sé que debes ser alguien muy importante, discúlpame. Entonces, esta noche voy a estar hablando de algo que llamo house coaching. Y me dijo, bueno, si quieres, yo te puedo acompañar. Le dije, claro que sí, serás más que bienvenido. Entonces llegó a este lugar con su esposa y esa fue mi primera charla donde le hablé a los hombres respecto a este house coaching, de cómo se sentían respecto a sus hogares, cómo querían vivir y cómo podían básicamente comprometerse en esa decoración con su hogar y con sus esposas. Y en esos momentos empezaron a llorar. Cuando me escucharon empezaron a llorar porque tenía hombres que estaban allí después de la charla y estaban llorando como niños chiquitos. Y ni siquiera podían pronunciar palabra porque estaban súper emotivos, porque sus mamás habían decorado sus espacios, sus mamás, sus esposas, sus novias, y nunca nadie les había preguntado cuáles eran sus valores, qué era lo que ellos querían. Entonces, este chico que tenía con este Volvo resultó ser el presidente de una tienda de diseño que era Bow Concept, y me di cuenta que si yo hubiese querido conocerlo no hubiese sucedido, entonces básicamente para este house coaching tenemos que sentirlo, es como si fuese una mora que nos ponemos en nuestra boca, tenemos que sentir todos estos sabores. Sí, es algo que no les podemos explicar, no tengo que explicarte un sabor, es lo mismo, es como cuando ponemos esta experiencia en nuestra boca, esta experiencia de sabor. Una vez que lo aprendes no lo puedes olvidar, es imposible olvidarlo. Entonces empecé una gira por diferentes lugares, escribí un libro y empecé a ir por diferentes lugares alrededor del mundo hablando de este house coaching. Y cada vez que terminaba estas charlas alguien me iba a preguntar, ¿cómo puedo tomar este house coaching? Y les iba a decir que no puedes porque yo soy la única. Y me preguntaban, ¿cómo puedo ser un house coach? Y les decía, mira, discúlpame, pero es que no tengo un instituto, no tengo una academia para formarte. Entonces estuve respondiendo por 2 años así y me llegué a cansar. Luego un periodista me dijo, ¿por qué estás haciendo esta gira si no tienes nada que ofrecer? Lo hice por la marca, no lo hice por mí. Y sencillamente quería compartir mi mensaje, pero nunca llegué a pensar en el futuro. En ese momento no pensaba en el futuro. Entonces, con toda esta gira, con todos estos viajes que hice y todas estas personas que me preguntaron de cómo podían convertirse en estos coaches, y después de que todos ellos vieron todo lo que yo estaba haciendo y después de que ellos vieran cómo hacía yo mi coaching, ellos desarrollaron este instituto de house coaching. Y uno de mis estudiantes que está en Salamanca ahora es una de los encargados y está acá en Bogotá en este momento y es una mujer maravillosa. Entonces así fue como iniciamos. Empezamos básicamente como pequeños cachorritos, estábamos allí, estábamos tratando de aprender qué era lo que queríamos hacer, estábamos tratando de iniciar nuestra página web, que en un principio era horrible, lo debo confesar, pero empezamos a trabajar entre 18 y 19 personas, y entonces tuvimos por primera vez nuestros estudiantes. Era muy emocionante porque teníamos gente de Polonia, de Portugal, de la India, de España, y me preguntaba entonces cómo nos habían encontrado, porque no teníamos una buena campaña, no estábamos lo suficientemente organizados. Sin embargo, tenían Google, donde ponían diseño de hogares más propósito. Solamente con esos términos de búsqueda nos encontraron.
Entonces, no, así como por ejemplo tenían Oprah Winfrey, tenían a Martha Beck y luego empecé a aparecer yo dentro de esas búsquedas y querían empezar a trabajar con ese propósito. Y así fue como nos encontraron. Fue, digámoslo, fue un crecimiento orgánico desde un deseo profundo de trabajar con un propósito. Iba mucho más allá de ganar fama o de hacer dinero con todo esto, porque sabemos que se puede hacer dinero con diseño de interiores. Sin embargo, es peligroso porque nosotros como diseñadores somos muy perfeccionistas y también somos súper sensibles y también muy vulnerables. Entonces, como una especie, nosotros podemos llegar a sentir todo y nos empujamos mucho más, nos presionamos mucho más para ser perfectos, porque eso es lo que queremos demostrar. Entonces, al tener nuestro propio negocio, haciendo lo que hacemos, puede ser muchas veces difícil para nuestro propio ego, porque siempre tenemos que ser mejor que ayer. Y con este house coaching, sencillamente tuvimos que dejar nuestro ego atrás, tuvimos que soltar nuestro ego, tenemos que entender, ¿no?, que éramos un equipo, no era únicamente Kirsten Seno, y estoy acá representando muchísimos house coaches. Y estoy acá porque quiero sentir algo para que ustedes puedan utilizar algo después de que salgan de acá. Ustedes no se tienen que convertir en un house coach, pero de lo que aprendan hoy, espero que haya algo que ustedes se puedan llevar a casa, algo que se puedan llevar y que sea algo. De hecho, en este momento estoy trabajando en un nuevo libro que les voy a enviar totalmente gratuito para que ustedes puedan tomar nota de ellos, para que recuerden cosas. Y si no, pues no pasa problema, no se preocupen. A mí me encanta tomar notas, pero si ustedes no lo hacen, está bien. Entonces, hoy, afortunadamente, contamos con la ventaja de tener acá a house coaches que están cambiando todo todos los días y estoy súper orgullosa de ellos. Y estoy súper orgullosa de todo lo que hemos conseguido. Y voy a compartir algunas de las herramientas que hemos desarrollado para que ustedes puedan ver la diferencia entre diseño de interiores y house coaching. Entonces, ¿cuántos de ustedes han visto una película tridimensional? Con gafas, ¿sí? Con las gafas, estas películas que son en 3D y han experimentado 4D de Disney cuando se mueve la silla y toda la cosa. Es horrible, sí, es horrible, es horrible. Sin embargo, el 2D, es como me ven acá. 3D es cuando tienen una comprensión mucho más profunda, es decir, tienen las gafas y ahora saben que pueden ver algo, y cuando me quito las gafas, básicamente se va a ver un poco borroso, pero sabes que si te pones las gafas vas a ver un poco más. Con el 4D es cuando pueden llegar a experimentar incluso esta piel de gallina con todo lo que con todo lo que llegan a experimentar. Cuando estamos compartiendo, por ejemplo, de manera virtual, tal vez a través de internet, pueden ver qué es lo que significa este house coaching y pueden ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo, y pueden experimentar muchas veces esto que llamamos piel de gallina cuando vemos esos momentos reales, que eso es básicamente, por ejemplo, me pasa muchas veces cuando, por ejemplo, hay alguien que está sentado en Suiza, alguien en India, alguien en Colombia, y podemos ver, por ejemplo, acá cómo pueden llegar a conectarse con su yo verdadero, y en ese momento a todos nos dan esta piel de gallina y todos levantamos nuestros brazos para mostrarnos, porque de verdad estamos conectados por algo mucho más importante, que son las emociones. Las emociones son los que realmente nos están conectando. Entonces voy a mostrarles un pequeño video. Sencillamente tengo que presionar y va a funcionar, ¿sí? Listo. ¿Sí ven? Yo sabía que acá había algo que no iba. En el 2015 estaba en una gira con un libro que había escrito Combo Concept y muchas personas me preguntaron cómo había surgido esta idea del house coaching o cómo me podía convertir en uno. Tú te encargas de eso porque tú eres la parte técnica, ¿no? Ustedes tienen que escuchar el sonido porque solamente las imágenes sin el sonido no nos va a funcionar. Y de verdad que era súper triste saber que decirle a todos ellos que no podían ser house coaches. Hola, soy Kirsten Sennett, soy una diseñadora de interiores de Escandinavia y quiero compartir mi empanía para básicamente poder ayudar a las personas a vivir en mejores lugares. Eso es lo que llamamos house coaching, que es básicamente satisfacer las necesidades humanas a través del lugar que viven. Esto es algo que hemos aprendido a lo largo de mi experiencia de más de 30 años en Europa. En el 2016 invité a un grupo de diseñadores y arquitectos para trabajar en esta idea de house coaching y pensamos que esto iba a ser
un viaje de 6 meses y esto terminó siendo una experiencia increíble con los clientes para poder entender cuáles eran las bases de nuestro instituto de capacitación, tanto en inglés como en español. Mi mejor estudiante, Cici Salamanca, me llamó y me dijo, ¿qué pasa si te ayudo a construir un instituto? ¿Qué pasa si montamos un instituto? Decidimos iniciar con este instituto de House Coaching porque queríamos construir un curso para poder capacitar a diferentes diseñadores y arquitectos para que pudieran trabajar con sus clientes de una manera diferente. Y diseñamos este curso y luego empezó la pandemia en el 2020. ¿Se acuerdan quién está grabando esto? Porque a mí siempre se me olvida grabar y la vamos a pasar muy bien y tenemos que grabar todo esto. No los puedo ver, no los puedo ver. Y de verdad que fue un viaje totalmente maravilloso porque tuvimos que trabajar allí con nuestros estudiantes y tuvimos que meternos en sus espacios. Para algunas personas fueron momentos maravillosos para poder trabajar, estar allí con sus familias. Pues sin embargo, para otras familias, para otros casos fue totalmente difícil. Es muy difícil trabajar así, sí. Lloramos mucho también. Fueron momentos difíciles durante nuestras sesiones y con este COVID incluso fueron momentos que teníamos que básicamente todo tenía que ver con ser valientes y teníamos profesores para estar allí, para verlo de primera mano, porque estábamos allí trabajando con los diseñadores y todos estaban allí en sus espacios, en sus hogares, en sus casas. Entonces fue una manera maravillosa de poder ver cómo se construía esta relación entre las personas y sus espacios. Eso fue una experiencia bastante cercana y bastante significativa. Gracias a esto se puede entender cuál es lo más importante que se tiene con este curso. No tiene que ver con el laboratorio, sino el sentimiento, esa sensación que tienes con la que vas a trabajar. ¡Wow! Eso es increíble. De verdad que es evidente que necesitamos trabajar con los diseñadores en primer lugar y ya hemos tenido la experiencia de ver cómo cuando el diseñador siente que no pertenecen a algún lugar o que no son lo suficientemente buenos, para ellos es muy difícil salir y llegar a trabajar con clientes y tener proyectos exitosos. Bueno, Alexandra, entonces has estado acá con nosotros en esta sala y puedes mostrarme qué es lo que tienes en las cajas. Tengo acá muchas cajas con muchos materiales. No sabía qué era lo que quería botar o qué era lo que quería conservar. Y creo que este conflicto tiene que ver también con que he desperdiciado mucho tiempo repitiéndome muchas cosas y pensaba que había cosas que eran lindas, pero hay cosas que he guardado ya por demasiado tiempo. Había una sensación de que nos estábamos quedando atascados con estas cosas que estábamos guardando. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo frente a esto? Me siento mucho más liberada. Entonces los ayudamos a que se sintieran mucho mejor con sí mismos a través de ese espacio en el que vivían. Entonces allí experimentamos de primera mano este proceso de house coaching. Entonces cuando empezamos a ver todas estas cosas y cuando no puedes dejar ese pensamiento detrás, ese pensamiento de que he desperdiciado mi tiempo, ¿cómo te puedes llegar a sentir? Mucho más liviana y mucho más liberada. Y es increíble ver todo lo que se puede llegar a hacer con sus clientes. Muchas veces las personas no saben cómo están conectados con su estado emocional, con la manera en que uno vive en su espacio. Entonces creo que esto tiene un poder increíble dentro de este proceso de house coaching y lo evidenciamos totalmente con el caso de Karen. Creo que esto es algo inspirador e impresionante. Mira, como psicóloga y como persona que trabaja con el bienestar, recomiendo este house coaching 1000% porque creo que como herramienta de autoconocimiento y de generar bienestar a las personas, este house coaching es otra de esas cajitas mágicas que las personas deberían conocer y deberían darse la oportunidad de conocer. El proceso de este coaching que se hace a través de este house coaching es básicamente la única regla dentro de este proyecto de house coaching. Trabajamos generalmente con estos pensamientos que son limitantes tanto de los clientes como de los diseñadores. Y cuando tenemos este tipo de limitaciones en nuestra manera de pensar, lo que sucede es que muchas veces nos asustamos, nos paralizamos y nuestra creatividad se pierde y nuestro amor
amor frente a estos espacios también se pierde. No me gusta que no tengo acá, no tengo que poner acá. Y de hecho me enojo conmigo misma. Entonces, cuando crees en ese pensamiento que no sabes y que entonces te puedes llegar a sentir atascado. Si te sientes atascada. Entonces, en lo que trabajamos acá es con esos pensamientos limitantes y tratamos de reinterpretar esta situación porque básicamente esto es lo que nos está limitando. Pensé aquí y conversaba con diferentes colegas y diferentes familiares que eso era lo que me estaba limitando, pero sí creo que esto es algo que una vez que lo aprendes no lo puedes desaprender, afortunadamente, porque realmente es increíble la manera en que tus pensamientos pueden llegar a impactar a tus acciones y tu hogar, y es realmente maravilloso conocer todo eso. Me siento ahora como una superheroína. Ahora lo que llamamos en House Coaching es el espejo de sí mismo, que es básicamente encontrar qué es lo que el cliente siente dentro de su espacio sin llegar a preguntarles directamente. Si tú fueses esa silla y si te preguntaras qué siente esa silla, ¿qué dirías? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, es muy rara esta pregunta, pero creo que me siento sola. Como esta sí ya me siento sola, utilizar estos accesorios, estos muebles, estos espacios para que ellos puedan hablar de sus sentimientos de una manera segura y protegida. El propósito, las necesidades emocionales. La magia que tenemos con House Coaching es que utilizamos esta herramienta de las necesidades emocionales del espacio. ¿Cuál es el propósito de estos espacios? Con todo esto hemos descubierto cuáles son esas necesidades emocionales que las personas que viven en estos espacios tienen. El propósito de mi espacio es que sea mi capullo, es el lugar donde me siento segura, me siento tranquila para poder trabajar en mí y poder convertirme en mi mejor versión. Una vez que decidimos cuál es el propósito emocional del proyecto, es desde ahí donde empezamos a trabajar y es allí donde podemos tomar decisiones respecto a lo que vamos a incluir en este proyecto y qué es lo que vamos a dejar por fuera, porque este es básicamente el futuro. Es un lugar al que voy y todas las cosas que veo a mi alrededor me gustan. Entonces no tengo nada que no me guste en este espacio y eso me hace muy feliz. Ver continuamente mis recuerdos felices, diferentes momentos de mi vida que son muy especiales, ver mi color favorito en la pared y mi cama que es súper acogedora. Entonces esta es una sensación que me llevo cuando despierto. Sencillamente al entrar a este espacio, mis sentimientos se transforman. Y eso marca una diferencia crítica cuando estamos diseñando con un propósito emocional claro. Podemos ver el impacto en la persona y también vemos en las hojitas que pinté. Eso lo hubiese hecho con un lápiz normalmente, primero las hubiese trazado, pero no, esta vez no lo hice así, sino que esto ya no es así y por eso lo hice a mano alzada y sin hacer ningún tipo de bocetos ni hacer nada más, sino sencillamente lo hice así, pensando en cómo me iba a sentir bien. Y eso es lo que marca nuestra diferencia, porque no tenemos allí accesorios, muebles, sino que tenemos un propósito emocional para cada cosa que hacemos. De verdad me encantó ver tu presentación, es bellísima, es una historia muy linda, es un viaje precioso, pero también es bellamente imperfecto. Muchas gracias, esa es mi frase favorita. Entonces, el equipo tenía allí muchísimo talento y pudimos trabajar con muchísimas cosas para hacer mentoría. Hay algo bellísimo respecto a esta certificación de House Coaching, que es ese proceso de mentoría que tenemos a lo largo del programa. Tenemos un grupo increíble de house coaches que tienen muchísima experiencia y que nos sirven de mentores para todo lo que hacemos. Lo que hacemos acá es que tomamos a estas personas a lo largo de todo este proceso. Entonces quiero que me hables de tu transformación. De verdad que fue muy chistoso porque normalmente la gente tiene la presentación súper lista y no tiene la habitación lista, pero en este caso es totalmente opuesto, porque teníamos que alistar nuestra habitación, el lugar en el que estábamos, sé lo que me siento, sé cómo me siento en este espacio. De verdad que es increíble ver todo cómo se presenta de esta manera. Pero de verdad que fue increíble ver todo este trabajo que logramos hacer conjuntamente
y ver todas estas cosas importantes aquí, lo que sientes y esa transformación personal, de verdad que es increíble. Y para eso estamos aquí. De verdad, muchísimas gracias. Estamos muy complacidos de escuchar todo eso. De verdad que estoy de acuerdo con todo eso. Este proceso nos ha mostrado 3 diferentes pasos. El primer paso tiene que ver con un trabajo personal, luego en el trabajo de las herramientas que se tienen y luego finalmente vamos a trabajar con nuestros clientes. Esto de verdad que es un proceso totalmente personalizado porque todos los estudiantes tienen diferentes ideas, diferentes cosas que cargan. Esto es totalmente diferente porque no vas a ser una persona que va a estar involucrada en el sector de finanzas, nada de eso. Lo que queremos es que recuerdes lo maravilloso que eres en tu esencia, en tu corazón, porque eso es lo mejor que necesitamos de ti para que puedas ser la mejor house coach. Tener acá el propósito y esas necesidades cubiertas es lo mejor para poder florecer y para poder ser lo mejor de cada uno de nosotros, porque de verdad que este es un programa que cambia la vida. Ahora nos hemos reunido por más de 3 años y medio, pero ahora es el momento de invitarlos a ustedes para que sean parte de este equipo, porque necesitamos sus talentos, sus capacidades, para que nos ayuden a continuar creciendo en esta comunidad y para que podamos llevar esta palabra a muchos más lugares alrededor del mundo, porque el mundo necesita este house coaching mucho más que antes, porque necesitamos personas resilientes, personas que se curen, que sanen todos estos procesos emocionales, porque sabemos que esto va a hacer que esto incide sobre tener un mejor mundo. Muchísimas gracias por su tiempo y por favor contáctenme si tienen algún tipo de pregunta. Información de contacto. Muy bien, ya es hora de celebrar, ya es hora de celebrar. La próxima vez las voy a abrazar en persona, de manera presencial. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Listo, vamos entonces por acá. Muy bien. Muchísimas gracias por ver este pequeño documental que hicimos. Lo hizo Moppy, que es nuestro mentor, y de lo que se siente muy orgullosa es de porque está en la casa de sus suegros y entonces quería tener ese fondo perfecto, entonces quería trabajar en nosotros. Tenemos que ser suficientemente valientes para ser imperfectos. Ya lo dije, ella no vive así, ella realmente no vive así. Entonces, con este house coaching es para todas las temporadas de nuestra vida, es para cuando te mudes de la casa de tus papás o cuando te mudes porque tu cultura te dice que no es posible, y hay muchas culturas alrededor del mundo, especialmente acá en Colombia, donde tenemos muchas mujeres que quieren vivir por su cuenta, pero no pueden hacerlo porque no tienen el dinero para hacerlo o no es posible, y tal vez se quedan en las casas de sus papás porque tal vez tienen que apoyar a sus papás o a sus mamás, y hay muchas situaciones en que se quieren ir de sus casas pero no pueden hacerla. Entonces, esto es básicamente, cuando hablamos de este house coaching, estamos hablando de un capullo que quiere ser mariposa. Entonces, aquí empezamos a trabajar con momentos muy tempranos. De hecho, llegué a trabajar con niños desde 3 años en adelante. Ellos ya conocen sus valores, ya saben qué es lo que quieren. Y más que eso, saben qué es lo que no quieren. Si sus papás les dan un espacio y les empiezan a imponer este diseño dentro de lo que ellos son, entonces van a quedarse ya atrapados porque no están viviendo como quieren vivir. Con los adolescentes pasa exactamente lo mismo, varían mucho con estos estados de ánimo. Entonces allí tenemos que hacer cambios, digamos allí, simples y que sean diversificados con diferentes propósitos, porque ellos están cambiando todo el tiempo, porque están básicamente en la construcción de su identidad, porque básicamente están en este proceso de transformación hacia una mariposa. Entonces acá también tenemos una oportunidad básicamente para poder crear un espejo de nuestra belleza interior, de eso quiénes somos nosotros como personas. Y cuando, por ejemplo, cuando nos mudamos con alguien, tenemos allí el house coaching para poder encontrar ese equilibrio perfecto entre lo masculino, lo femenino, o tal vez 2 personalidades femeninas o lo que sea. Pero allí queremos crear ese equilibrio en esta pareja y allí es donde podemos trabajar con este house coaching.
Cuando tenemos hijos, nuestra casa va a cambiar y en ese sentido quisiéramos, por ejemplo, apoyar a estas personas para alistar la casa antes de que llegue el bebé a la casa. Tenemos que alistarnos porque ya sabemos cómo va a ser, pero tenemos que entender cuáles van a ser los valores y los propósitos de cada habitación. Tal vez en mi caso, como les contaba, me divorcié y por eso fue que llegué a inventarme con este house coaching. Pero ¿cómo nos podemos inventar una casa cómo podemos vivir en un lugar que llamamos temporal porque no queremos sacar las cosas de las cajas, no queremos poner ningún cuadro en la pared porque no queremos pintar, no podemos arreglar nada porque básicamente siempre pensamos que vamos a estar allí por un tiempo limitado y va a ser todo temporal. Entonces, conozco de hecho muchas personas que viven temporalmente en un lugar, pero no sabemos qué tan largo va a ser esa temporalidad. Entonces, empezamos a enseñarle a las personas que vivan en el momento, en el momento de ahora, para que puedan empezar a crear ese futuro como básicamente un camino hacia donde pueden llegar. Puedo realmente en este apartamento arrendado crear una visión para el lugar al que me quiero dirigir y les voy a mostrar que realmente es posible. En mi caso, mi esposo tenía 2 hijos y yo tenía un hijo. Entonces vivimos como una familia combinada, lo llamo como retazos. ¿Sabemos qué es eso? Como una familia de retazos, porque básicamente tenemos allí diferentes telas que no tienen nada que ver con lo otro, pero cuando lo conectamos todos juntos podemos crear una flor o podemos crear cualquier otra figura y es lo que queríamos allí, porque éramos 5 personas totalmente diferentes y no teníamos nada en común. De verdad que sí es mi familia, no tenemos nada en común. Sin embargo, creamos una pieza de arte, porque éramos 5 individuos que todos tenemos que decir algo respecto al diseño de nuestro hogar. Y eso puede pasar en nuestra vida. Y muchas veces que nos quedamos jóvenes en nuestros corazones. Somos 50 y algo, pero nos sentimos 17, 18, 30 y algo, pero ya no somos así de jóvenes. Entonces allí pero cuando tenemos esta edad, tenemos la oportunidad de comprar las cosas que queremos. Y eso nos puede pasar mucho, como por ejemplo, podemos mudarnos a un nuevo lugar y podemos comprar las cosas que queremos. Y entonces allí empezamos a vestirnos, a decorar como lo que queremos. Tengo 61 años y si me dijeran que tengo que vestirme de acuerdo a mi edad, no sabría qué hacer, de verdad. Sin embargo, esto significa que somos jóvenes de corazón. Aunque creen que somos una generación vieja, realmente no tenemos por qué vivir con ningún tipo de fronteras ni respecto a cómo vamos a invertir nuestro dinero. Entonces, eso también puede pasar cuando perdemos a nuestro ser querido, porque eso le pasó a mi mamá, que se quedó viuda por más de 20 años y se empezó a quedar en una versión muy, muy pequeña de 1 a 1 respecto a la casa que solía tener. No se tuvo que inventar un nuevo hogar para ella en este apartamento que tenía, sino que sencillamente empezó a reducirse. Y esto significaba que lo que solía tener sobre el sofá, lo que tenía colgado sobre el sofá, lo íbamos a colgar de una manera diferente. Entonces empezamos a empacar gabinete por gabinete y cuando ella se fue para este apartamento más pequeño, todo el mundo podía decir dónde íbamos a ponerlo, cómo lo íbamos a poner en la misma ubicación. Y cuando ella estaba haciendo su limpieza diaria, se sentía totalmente en casa porque básicamente era una copia de donde venía antes y ella se sentía que estaba en casa, sentía que no había dejado ese lugar atrás. Entonces no se sentía ningún tipo de estrés o ningún tipo de presión después de haberse mudado. Esto pasa, por ejemplo, para las personas que sufren de demencia y, por ejemplo, muchas veces llegan a estas habitaciones pequeñas. Entonces lo que hago es que en estas habitaciones a las que llegan trato de copiar 1 a 1 lo que ellos solían tener, incluso si es la cruz o la fotografía de Jesús. Nosotros como diseñadores lo empezamos a cambiar, eso va a generarles estrés, pero entonces cuando ella mire esta pared va a sentir que está en casa. Entonces de hecho tuve un cliente que tenía demencia y pensó, wow, tienes toda la razón, porque puedes traer tu propio hogar a esta habitación, y esto significó mucho para sus hijos porque no se sentían tan mal de haberla puesto en un ancianato. Cuando mi mamá murió el año pasado, tenía toda su vida allí en su casa, tuvimos que distribuir todos sus bienes. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que ella había heredado de su abuela, de sus tías, de toda su familia? Porque era la única mujer en su familia. Entonces ella heredó todo y teníamos una montaña de cosas que teníamos allí en nuestro depósito. Entonces lo que hicimos fue tomar muchísimas fotografías de todo, se lo envié a todos los familiares y les pedí a todos mis familiares que escogieran 5 ítems que ellos quisieran guardar y que realmente sean importantes para ti. Luego regresaría
querían, y luego creo que hubo una cosa que solamente 2 personas querían, y luego empezaron a tener esa discusión de quién se podía quedar con esas cosas. No, entonces todos tenemos cosas de mi mamá, y por 2 años, entonces todo esto tomó un proceso casi de 6 meses, entonces todo un proceso de ciclos de vida, que es lo que tenemos en nuestro diseño interior. O sea, si nuestra vida cambia, esto va a afectar nuestros hogares en ese lugar en el que vivimos. Y si nuestra vida no está cambiando, sin embargo, si estás cambiando de hogar, allí es donde sucede la magia. Porque allí es donde vamos a ver esos cambios. Es muy, muy extraño, pero es cierto. Y las historias que voy a compartir con ustedes, de verdad que siempre me generan esta piel de gallina, aun cuando las escucho todo el tiempo, siempre me generan esta sensación. No sé si ustedes conocen el proceso de una mariposa, qué le sucede a una mariposa antes de convertirse en mariposa, porque muchos de nosotros no sabemos que una mariposa viene de una oruga. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros pensamos en nosotros como esa mariposa y pensamos que podemos convertirnos en esa mariposa, pero nadie viene a enrollar ese capullo alrededor de la mariposa. Lo tiene que hacer por sí misma, tiene que crear este capullo para poder convertirse en una oruga y quedarse allí pegadita a un arbolito. Entonces podemos pensar que, bueno, si voy a perder peso, voy a conseguir a alguien con quien casarme, me voy a ir a otro país. Eso es lo que le pasa a los seres humanos que dicen, quiero ser una mariposa, es decir, quiero ser diferente. Entonces hacemos algo y esperamos. Y cuando estamos en este proceso en que ya no somos una oruga, pero todavía no somos una mariposa, entonces ¿en dónde estamos? Entonces, no somos nada. Es en esos momentos que las personas me llaman, es en ese momento que mis clientes me llaman, es en ese momento que sienten el cambio, que hay un cambio, pero que no ha cambiado del todo todavía. Y entonces quieren convertirse en una mariposa. Y luego empiezan a pensar que nunca se van a convertir en una mariposa. Porque imagínense en esta crisálida interna en donde la mariposa está allí y está pensando allí, debería hacer algo más, debería hacer algo para cambiar mi vida, debería hacer algo para poder convertirme en una mejor persona, una mejor mariposa. Eso es lo que nos pasa en nuestro día a día, en nuestra vida. Todo el tiempo estamos convirtiendo, estamos en esta metamorfosis para convertirnos en mariposas. Es allí donde tenemos que confiar en nosotros mismos y tenemos que confiar en este proceso. En algún punto tal vez vamos a convertir en una mariposa y en algún momento nos tenemos que salir de nuestro capullo, si no nos vamos a morir ahí. Entonces allí empezamos a raspar ese capullo que tenemos alrededor de nosotros, porque entre más exitoso sea ese proceso, mucha más vida va a tener nuestra mariposa y muchas veces tenemos muchos problemas allí. Sin embargo, este proceso tiene estas alas que son todas pegachentas, se ven raras, se siente raro. Sin embargo, luego el corazón se empieza a mover y empieza a darle este color a estas alas y empezamos a darnos cuenta de, wow, miren todo este potencial. Y eso es lo que le pasa a una mariposa que está totalmente desarrollada. Puede abrir sus alas y luego empiezan a esperar por cuál va a ser ese manual de vuelo. ¿Cómo puedo volar? Mira, puedo ver a los otros que están volando, pero no sé volar, porque allí es donde llega el miedo. Este miedo, en esta confianza, nosotros confianzas. Y es allí, es eso en lo que nosotros vamos a trabajar con nuestros cursos. Les vamos a decir, mira, tienes que mover tus alas, mover las alas hasta que aprendas a volar y hasta que sientas que tienes la confianza suficiente para poder volar. Es por eso que allí tenemos que tener el valor, tenemos que ser valientes para poder ser estos house coaches. Entonces, allí es donde nos empezamos a preguntar, ¿de verdad será que puedo salir y cambiar, transformar el mundo? Esto obviamente toma tiempo, pero de verdad que entre más nos movamos, mucho mejor va a ser nuestro vuelo. Pero ya sabemos lo que va a pasar. Ya vieron cómo se reían, ya vieron cómo estaban todos y ya estaban todos diciendo que sí. Es decir, que es posible, pero sí toma tiempo. Algunas de las herramientas con las que llegamos, que nos inventamos dentro de este house coach local que creamos acá, tiene que ver con una tarea que le pedimos a todos nuestros clientes. Entonces, cuando tengo un cliente, sencillamente les voy a pedir que hagan una tarea. Entonces, me tienen que enviar 6 imágenes de diferentes maneras en las que ellos no les gustaría vivir nunca en su vida, es decir, este tablero del odio. Entonces tenemos estas 6 imágenes de las cosas que yo no podría soportar en mi vida y luego les voy a pedir otras 6 imágenes de
de esa casa ideal o ese lugar ideal de cómo me gustaría vivir. Y luego 6 imágenes, 6 recuerdos de su vida. ¿Qué son estas cosas que te hicieron feliz? ¿Fue un viaje para ir a esquiar? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Es tu hijo? ¿Es tu hija? ¿Cuáles son esas cosas que te hacen feliz? Que realmente te hacen feliz. Cuando tengo toda esta información frente a mí y tengo esta información respecto a mi cliente, allí esa es la primera tarea que necesito para saber cómo voy a trabajar con mi cliente. Y eso es todo lo que necesito de mis clientes. Y luego vamos a hacer el ejercicio de las 4 paredes. Y si es en persona, le voy a preguntar, ¿qué no te gusta de esta pared? Puede tener 5 años y y si es una pareja, voy a separar a la pareja. Entonces voy a ponerlos en 2 salas diferentes, pero no queremos que los interrumpan. Y para los hombres, especialmente para los hombres que son de más de 50 años, generalmente es la primera vez que una mujer no los va a interrumpir. De verdad, es increíble. Puede que siempre los haya interrumpido su mamá, sus novias, sus esposas, sus parejas. Entonces, cuando les decimos, a ver, ¿qué es lo que no te gusta de esta pared? Me miran como, ¿de verdad puedo decir qué es lo que no me gusta? Es todo lo que tenemos que hacer y lo podemos hacer desde que tenemos 5 años hasta sin importar la edad, porque de verdad que es un proceso en el que estamos sacando todo eso que nos está contaminando, todo eso que no nos deja avanzar. Luego cambiamos, cuando ya tenemos toda esta información, le vamos a preguntar la misma información a la esposa. Entonces, allí es donde va a escuchar en ese momento, ella ya va a tener toda esta información, está respirando muy agitadamente porque ya escuchó todo lo que dijo su esposo, pero en ese momento él se va a ir a la cocina y va a escuchar todo lo que ella tiene que decir. Entonces puede decir, lo que no me gusta de acá es absolutamente nada me gusta de esta pared, pero básicamente una vez lo verbalizamos es algo que demasiada valentía, porque básicamente llegar a decir lo que realmente sentimos es algo que toma valor, y en ese momento sucede la magia. En ese momento es donde empezamos a encontrar la tercera alternativa. Entonces, si no te gusta esto y no te gusta esto, a mí tampoco me gusta, entonces empezamos a buscar esa tercera alternativa. Entonces empezamos a trabajar con el miedo y con el amor. Entonces, por ejemplo, si le pregunto a mi esposo, ¿qué quisieras comer esta noche? No me puede decir qué quiere comer, pero si le pregunto qué no quieres comer hoy, me puede decir, bueno, no quiero comer salmón, no quiero comer pasta. Entonces podemos llegar a la conclusión que podemos comer carne, tal vez. Pero si trabajamos con este miedo y trabajamos con personas de cualquier edad, de cualquier etapa en sus vidas, siempre nos pueden responder esta pregunta: ¿qué es eso que no les gusta? Y tenemos 6 de estas cosas que no te gustan, y es allí donde tu corazón se va realmente a abrir, porque si empezamos a considerar estos aspectos, podemos tener básicamente una ruta de cuál es el camino que quiero seguir, porque muchas veces no van a responder la pregunta de qué te gusta, qué color te gusta, porque no van a saber decirte, ¿te gusta ese cuadro? ¿Te gusta ese sofá? Pero ¿qué no te gusta? Creo que este es súper raro, y allá esos perritos se ven súper raros, o no me gusta esto por acá. Pero sí me gusta esta silla o ese color. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde lo negativo, aparece lo positivo. Entonces, cada vez que entro a una tienda, empiezo a decir, no, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y luego, de repente, empiezo a ver qué es eso que me gusta. Entonces, por ejemplo, si yo trajera una pareja a esta tienda, me encanta, por ejemplo, toda la diversidad que existe en Cari, porque aquí pueden encontrar diferentes cosas y también pueden encontrar cosas que no les va a gustar. Pueden encontrar algo que es demasiado, algo que es muy poquito o que es muy brillante. Entonces, porque lo que estamos haciendo acá es trabajar desde el miedo. Entonces, por ejemplo, empezaría a trabajar con una pareja y le diría, miren, pueden entrar acá y decirme qué es lo que no les gusta de esta tienda. Pueden escoger 6 cosas que no les gusta de esta tienda. Miren, no quiero esto, eso no me gusta. Y antes de que lleguemos a los 6, van a llegar a ese que dicen, pero este sí me gusta. Y eso es algo que vamos a tomar nota. Y eso nos va a tomar 20 minutos y podemos hacerlo en una tienda o en un catálogo. Y en ese momento van a saber qué es eso que les gusta, porque generalmente cuando hablamos de lo que no nos gusta, de repente lo que nos gusta empieza a brillar y sale allí de manera natural. Y muchas veces, por ejemplo, las personas que no pueden encontrar una casa, entonces vamos a buscar, por ejemplo, esas 6 casas en las que nunca vivirías. Y entonces al encontrar esas 6 casas dicen, pero estas me gustan. Es un sistema realmente de cómo estamos configurados, de cómo está configurada nuestra mente. Siempre va a funcionar. ¿Ya vieron a la chica que tenía la silla en el video? Le pregunté sobre la silla. Había una silla que estaba en una esquina y
y básicamente era una manera en que ella se estaba identificando a sí misma. Y allí empezamos a tocar estos aspectos mucho más personales, mucho más privados, porque muchas veces las personas van a hablarnos o no van a contarnos lo que nos quieren decir, pero muchas veces es difícil empezar a hablar de las emociones. De hecho, tengo clientes de 20 años que me dicen que, por ejemplo, que su esposo tenía un romance con alguien más y que ellos sencillamente no querían saber, o sencillamente habían cosas que no queríamos saber, pero siempre llegaban a compartir con nosotros cosas que, porque, por ejemplo, como diseñadora de interiores, no quería saber estos detalles personales, pero como house coacher puedo llegar a preguntar preguntas personales, más no privadas. Entonces, por eso la pregunta inicial siempre es, ¿quieres recibir este coaching respecto a estas limitaciones que puedes llegar a tener en tu mente? Y generalmente me dicen, sí, porque no queremos imponerles cosas, porque siempre se van a sentirse raras, y entonces van a sentir que los estamos haciendo coaching, pero acá no los estamos haciendo coaching, sino un house coaching, y generalmente me van a llamar a decirme que mira, quiero un house coaching, pero si sabemos cómo hacerlo, y si esas personas quieren acceder a este servicio, realmente que es maravilloso, porque ellos son quienes lo están pidiendo. Entonces, por ejemplo, con Mara, que estaba en Chicago, en Estados Unidos, y ella quería tener este house coaching conmigo, que yo estaba en Dinamarca, y quería que lo tuviéramos en Dinamarca. Entonces hicimos el ejercicio de las 4 paredes. Y lo primero que me dijo es, no me gusta cómo está esa silla allá en la esquina. Entonces, siempre pensamos que nunca es cuestión de la silla, sino es cuestión de uno mismo, porque estamos reflejando todas nuestras emociones en lo que tenemos en nuestra casa, en esa silla. Entonces le pregunté, ¿cómo te sentirías si fueras esa silla allí, en esa esquina? Y eso fue lo que dijo, wow, esa es una pregunta muy extraña, pero creo que me sentiría abandonada, sola, que no me aprecian lo suficiente. Y entonces le pregunté, en qué parte de tu vida te sientes así? ¿Te sientes poco apreciada? ¿Te sientes solitaria? Y en ese momento empezó a llorar, pero las lágrimas no son negativas, al contrario, son esas lágrimas de liberación. Entonces empezó a llorar y de repente se sintió liberada. Durante la pandemia, de verdad que me sentí súper confinada en mi casa, nos mudamos acá, yo vivía en otra ciudad, y donde podía ir a mi tienda, a la tienda de café todos los días, a la cafetería todos los días, y sí, como es así, ya me siento como abandonada y sin ningún tipo de propósito, ya no tengo propósito. Entonces, en ese momento empecé a hacer ese coaching de esa limitante que tenía. Entonces allí entramos en este coaching. Empecé a preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa si te liberas de ese pensamiento, si sueltas ese pensamiento? ¿Te sentirías muy triste respecto a tu vida? Entonces, ¿qué pasaría si quitamos ese pensamiento? ¿Qué pasa si yo me traigo ese pensamiento para acá, para Dinamarca? Entonces empezamos a transformarlo en un pensamiento positivo. Dame 3 ejemplos positivos de cómo esto podría ser cierto en términos de que si vamos a continuar pensando en que tú eres esa silla, vamos a pensar en un propósito para esta silla. Entonces en ese momento me dijo, bueno, la pandemia ya se acabó, ya tengo cierta fobia social, me da miedo salir, tal vez podría ir a terapia y tal vez podría encontrar una nueva manera en que vivir. Entonces creo que ese sería un propósito importante. Y en ese momento también encontramos qué es lo que nos hace felices y qué es lo que nos conecta con otras personas. Entonces, en vez de quedarse en este apartamento pequeño en Chicago y quedarse súper infeliz, en una sesión de 45 minutos, esto los puede llegar a mover hacia cierta dirección que pueda cambiar sus vidas. Y luego eso nos puede llegar a cómo podemos decorar nuestra casa, cómo podemos hacer que nuestra casa esté en línea con nuestro nuevo propósito. Entonces dicen, bueno, quiero pintar, quiero hacer esto. Y es allí cuando entra este diseño de interiores. Pero nuestra limitante nos va a parar que hagamos cualquier cosa, porque hace que las personas no lleguen a tiendas como esta, porque no sencillamente vienen, entran y vuelven a salir. Esas limitantes nos van a limitar en todo sentido. Ahora, si yo satisfago las necesidades que tengo en mi propio hogar, por ejemplo, puedo darme que tengo flores en mi casa, tengo también comida en el refrigerador y tengo la ropa en mi casa. Pero si trabajo mucho y si no me cuido lo suficiente, no voy a tener flores, sino van a ser flores plásticas o artificiales. No vamos a tener esa comida tan saludable en mi nevera y no voy a tener la ropa en el armario porque voy a tener una montaña de ropa. Entonces, básicamente, el lugar en el que vivimos es básicamente una fotografía de cómo nos cuidamos nosotros mismos, nos estamos cuidando. ¿Cómo está hablando la casa de cada uno de ustedes y el proceso que están viviendo? Porque nuestra casa siempre va a contar algo de nosotros y esto nos está diciendo qué tanto nos amamos, cuáles son esas cosas que amamos de nosotros mismos. Este amor, esta autoestima reflejada en nuestros hogares es sencillamente increíble. Entonces tenemos
esta pirámide que tenemos, que generalmente en todos conocimos con Maslow, que todos necesitamos las mismas cosas como a manera de especies. Y esto lo traduje hacia este diseño de interiores. Entonces, en la parte inferior tenemos lo básico, que es ese lugar en el que podemos vivir. Allí tenemos ese lugar que es funcional y es práctico, porque si queda muy lejos de nuestro trabajo y nos vamos a demorar hora y media para llegar al trabajo, nos vamos a mudar y vamos a pensar que este es un lugar temporal. O tal vez queda cerca, digamos, la autopista o hay mucho ruido o no recibimos suficiente luz, realmente no es práctico y no vamos a querer vivir allí. Entonces, por eso esos son aspectos que tenemos que hablar con el arquitecto. Esas son las necesidades que tenemos que satisfacer inicialmente, es decir, qué tanta luz quiero acceder, qué tantos baños voy a necesitar, porque tal vez si tengo solamente uno puede no ser tan práctico. Entonces, allí hablamos de esas necesidades prácticas. No hablamos de la estética, sino de las necesidades prácticas. Allí es cuando llegamos al tercer punto, cuando hablamos de colores, de cuáles son el tipo de manijas que vamos a tener, cualquier tipo de cosas que nos van a llegar a aterrar cuando tenemos que tomar esas decisiones. ¿Qué pasa si esa manija es demasiado costosa? ¿Qué pasa si escojo este material y no escojo este? ¿Qué pasa si escojo un material dorado o escojo un negro? Tal vez escojo este o este otro. Y entonces allí es donde empezamos a enfrentar nuestros miedos más grandes respecto a nuestros arrepentimientos. ¿De qué me voy a arrepentir? Y ese es un bloqueo mental increíble para todo lo que hacemos, porque ¿qué pasa si nos arrepentimos? ¿Qué es lo peor que podría llegar a pasar si nos arrepentimos? Y luego les sigo preguntando a estas personas, listo, vamos a escoger una cocina blanca con unos muros con todos los muebles negros. Entonces no sé, porque ¿qué pasaría? Nos vamos a equivocar y aparte de eso es súper costoso. Entonces, entre más costoso sea, más tenemos temor de arrepentirnos. Y eso es algo que ustedes ven todos los días, ese temor a ese arrepentimiento. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Y hay muchas decisiones que se tienen que tomar a diario y este es un proceso bastante difícil. Entonces, una vez que tomamos esas decisiones y pensamos que es práctico, y luego es allí cuando empezamos a pintar, ese es el momento en que empezamos a pintar, a decorar, y es donde pensamos a sentir que sentimos esa sensación de pertenencia. Pero allí va a aparecer el siguiente bloqueo. ¿Qué es lo que voy a colgar en las paredes? Porque entonces, ¿cómo me van a percibir? ¿Qué van a percibir de mí? Porque me van a juzgar de lo que yo cuelgue en mis paredes. ¿Qué pasa si no sé qué colgar en mis paredes? Entonces, al comprar un cuadro súper costoso, porque no quiero ser artista, porque no quiero básicamente decirle a las personas qué es lo que tienen que comprar, porque qué pasa si se equivocan. Es por eso que empezamos a tener este tipo de pinturas, es arte, pero qué pasa si me equivoco, pues no importa, no tengo que casarme con estos cuadros. Entonces es por eso que ahora tenemos muchos más pósters hoy en día y podemos cambiar los pósters y tenemos más flexibilidad con ellos. Entonces tenemos diferentes maneras de cómo podemos trabajar con este temor al equivocarnos, a este temor al arrepentirnos. Entonces, muchas veces incluso este es el temor de hacer huecos en las paredes. De hecho, hay muchas personas que tienen que salir de las habitaciones porque son miedo increíble el tener que poner puntillas en sus paredes. Y hay muchas personas que tienen miedo respecto a este diseño de interiores o hay personas que sufren de estos trastornos obsesivo-compulsivos o como ustedes los llaman. Esos sufrimientos realmente vienen a mostrarse en pleno en este diseño de interiores porque ellos quieren estar en control de toda la situación. Y por ejemplo, 6 años con el mismo color, o por ejemplo, cómo vamos a colgar los cuadros en nuestra casa, o cómo vamos a hacer esa batalla que empieza a surgir allí con los cojines cuando estamos hablando de este control. Entonces, ¿cuántos cojines creen que deberíamos tener en una habitación o en un sofá? ¿Cuántos se necesitan de verdad? Y para las mujeres, nosotros queremos siempre y nos encanta expresarnos a través de los accesorios, y es por eso que nosotras nos volvemos locas con los cojines, pero muchos hombres no lo entienden porque entienden cuál es toda la vaina o cuál es todo el problema que existe con toda esta decoración. Es allí donde empezamos a hablar de nuestros valores. ¿Qué es eso? Es eso que tenemos que hablar. Entonces estamos llegando a una jerarquía de sistema de valores y es allí donde las parejas llegan a pelear en las tiendas. Es por eso, por ejemplo, muchas veces se ven súper inocentes cuando entran a la tienda, pero una vez que están allí, y es así como entran a la tienda, pero
antes de salir van a tener 2 peleas allí, porque no van a salir con esos ángeles o con ese sofá de cuero, porque entonces si pensamos, mire, si yo tuviera eso en mi casa me sentiría súper triste, o si tuviera esas alas sobre mi cama me enloquecería, aunque me encanten los ángeles no podría tener algo así en mi casa. Y esto tiene que ver con ese sistema de valores, porque obviamente somos personas diferentes, pero no podemos trabajar con ese miedo allí. Sin embargo, si tenemos un lugar donde todo refleje a quiénes somos nosotros y nuestro amor, en ese momento vamos a llegar a un momento de concientización personal de quiénes somos, sabemos qué es lo que queremos, de repente todo va a encajar perfecto, vamos a saber quiénes somos, hacia dónde queremos ir, tenemos una dirección clara y nos vamos a despertar un día y vamos a saber exactamente qué es lo que queremos, porque todo va a encajar súper bien, porque estamos viviendo en nuestro capullo y podemos ser lo suficientemente creativos con ese tablero de visión, con ese camino que ya tenemos allí destinado para nosotros. Sabemos cuáles son nuestros proyectos, a dónde queremos ir, qué queremos sacar de nuestro camino y qué es eso en lo que nos queremos enfocar y cómo nos podemos conectar con eso. Y ese es el momento en que nuestra vida realmente se transforma. Acá tengo un ejemplo. Alguien de Polonia me llamó, llevaba ya 2 años viviendo así. No tenía ningún tipo de iluminación en su habitación porque solamente entraba allí cuando era oscuro para que pudiera dormir allí con su perro. Y cuando escuchó este término, el house coaching me llamó desde Polonia y me preguntó que si podía reunirse conmigo. Le dije que sí. Estaba sentada en su cocina y se sentó allí y me mostró esto. Me dijo, mira, entonces sabía que tenía allí una tarea importante, sabía lo que ella quería y ella veía el desastre que tenía frente a sí misma. Y de nuevo, el hogar es un reflejo de quienes somos y esto es básicamente quien tenía en su cabeza y en su corazón. Entonces le dije, bueno, ¿qué es lo que no te gusta de esto? Y de una vez me dijo, odio el árbol que queda fuera de la ventana y es por eso que no quiero vivir acá, porque ese árbol me está quitando toda la luz y no se mueve, es un árbol gigante y no lo puedo quitar de allí y es ese árbol el que no me deja ser feliz y es por eso que me quiero ir de acá, porque por ese árbol. Pero es imposible odiar un árbol, porque ese árbol representa algo más. Pero entonces, cuando era diseñadora de interiores, siempre me esforzaba para básicamente ver qué podía hacer con ese árbol, para ponerle lucecitas o ponerle algo para que no fuera tan horrible. Pero en ese momento, al ser ese house coach, pude quitar ese diente que uno se tiene que quitar que duele. En 5 minutos puede cambiar la vida de esta persona. Entonces, en ese momento le dije, listo. Entonces, ese árbol no te gusta. Y le pregunté, ¿quieres que hagamos coaching sobre ese árbol? Y me dijo, sí, por favor, porque es que ese árbol es horrible. Entonces, le hice una mariposa allí y lo puse como una mariposa frente a la pantalla y le dije, mira, este es tu pensamiento, entonces acá lo tengo conmigo, te lo voy a quitar. Ahora quiero que salgas y vuelvas a entrar. Quiero que lo mires. Entonces, no puedes pensarme eso porque yo lo tengo. ¿Quién eres ahora sin ese pensamiento? Entonces me dijo, sin ese pensamiento soy libre, estoy mucho más liviana, me siento liberada. Entonces no tiene nada que ver con el árbol ni tiene que ver contigo, sino acá hay algo que no está tan bien en la combinación de ello. Me dijo, uy, sí, es cierto. Entonces básicamente en ese momento el diente que estaba dañado se empezó a mover. Entonces básicamente este árbol te está evitando que seas creativa. Entonces dijo, realmente me está bloqueando, no puedo moverme, no puedo avanzar. Entonces, ahora quitemos ese pensamiento y vamos a tratar de convertir eso en algo muy positivo y te voy a dar un par de ejemplos respecto a cómo podríamos verlo de manera más positiva. Entonces, si yo te digo, amo el árbol, o me encanta este árbol, ¿por qué me dirías? ¿Por qué? Porque tiene 4 estaciones. ¿Por qué? Porque los pajaritos viven en este árbol. En este momento ya casi se acaba el diente para que ella pudiese eliminar este sentimiento. Y en ese momento me dice, wow, respeto al árbol. Y en ese momento dije, ¿cómo así? Uf, Dios mío, ¿cómo así que respetas el árbol? Porque no se mueve. Entonces ayer le pregunté, ¿cuál es ese punto de tu vida en que no tienes luz, en que no te puedes mover? ¿Por qué te sientes atascada? Y me dijo, mira, soy arquitecta y trabajo en el restaurante de mis papás porque ellos necesitan el dinero, no nos está yendo muy bien, necesitamos el dinero, pero yo quiero ser arquitecta y me asusta muchísimo no poder dejarlos porque me necesitan. Entonces empecé a hacer coaching respecto a esta mentalidad y allí entonces le dije que tenía que tener esta conversación crucial con sus papás y esto empezó a trabajar como un efecto de bola de nieve y en ese momento se dio cuenta que era libre y que podía cambiar su vida.
Y esto cambió realmente la perspectiva de cómo vivía. Entonces se fue para IKEA, compró algo de muebles y en las 2 semanas siguientes pintó el balcón, iluminó y puso casas para pajaritos allí y pasó de esa sensación de que odiaba su árbol y luego, tiempo después, conoció a Martín, quedó embarazada, luego dejaron este apartamento, construyeron una casa de madera, una casa allí, se mudaron allí, se convirtió en influencer y ya ahora tiene 2 bebés. Entonces empezó desde ese momento, desde esa transición del por qué odiaba el árbol. De hecho, ayer alguien me decía que no quería vivir en una casa porque tenía una pared diagonal y a ella no le gustaban esas diagonales. Ella no la Era el segundo apartamento en el que vivía con una pared diagonal y realmente odiaba esas paredes diagonales. Y entonces le dije, bueno, ¿qué pasa si dejas eso atrás? ¿Qué pasa si dejamos esa pared diagonal y puedes vivir allí? Entonces básicamente le quité ese pensamiento y le di la vuelta. Y le dije, ¿quién serías? ¿Quién serías sin ese pensamiento? Y me dijo, sería libre. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esa pared diagonal para que sea una pared hermosa? Tal vez podríamos poner algunos espejos para que no se sienta tan diagonal. Y le dije, la verdad es que, y si realmente quieres recibir este coaching al respecto, ¿cómo te sentirías si tú fueras esa pared? Porque pensemos en que un arquitecto te diseñó y que eres diagonal. No eres como nadie más, eres totalmente diagonal. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si alguien te odia tanto y aún así eres súper especial? Y me dijo, me sentiría súper, súper mal. Te sentirías sin amor y sin apreciación. ¿Hay algún punto en tu vida que te sientas así, sin ese amor y sin esa apreciación? Y en ese momento se dio cuenta que esa pared es un reflejo de lo que ella misma estaba sintiendo. Y anoche mismo esto pasó. Pudo soltar esta idea. Y tomó tal vez 2 minutos, pero realmente toma mucho valor, toma mucha valentía estar allí para poder ayudar a las personas a que se den cuenta de lo que están atravesando. Acá tengo una historia, que es la historia de Hendrik, una persona de 50 y algo de años que tenía este apartamento, no tenía nada, solamente tenía una niña pequeña de 5 años y quería crear un hogar para esta niña. Entonces había trabajado en un lugar con que había trabajado con un arquitecto muy famoso, pero se sentía allí como si fuese un museo y decía, no tengo nada para crear algo acá. Entonces le pregunté, ¿quieres que hagamos coaching en esa idea? Entonces él no quería coaching, quería house coaching. Sin embargo, hicimos el coaching sobre esta idea. Entonces, en este momento, cogí ese pensamiento. Ustedes ya deben saber cómo funciona. Entonces le hice así, le golpeé la cabeza como si hubiese algo así. Entonces le hice knock knock en su cabeza y le dije, listo, ya no tienes ese pensamiento ya no tienes esa idea. Entonces ahora quiero que me des 5 ideas de lo que podrían hacerte más creativo. Entonces dijo, bueno, tengo historias de vida, tengo anécdotas, tengo varias cosas. Sencillamente no tengo las cosas, pero sí tengo historias. Entonces le dije, mira, y aparte de eso tienes un house coach. Esa es la segunda cosa que tienes. ¿Cuál es esa tercera cosa que tienes? Le pregunté. Entonces me dijo que ya había creado una casa antes, un hogar antes y que lo podría volver a hacer. Entonces allí nos tuvimos que devolver a ese pensamiento de que sí podía hacer algo. Entonces, esta fue la transformación de su idea. Tenía su propio bosque. Esta mesa que vemos acá se hizo con madera del bosque en el que vivía. Y también nos reunimos con su familia respecto a las historias de su familia. Y acá tenemos unos mapas, y estos son mapas de cuando su papá navegaba el Caribe y tenía todas estas notas, todas estas firmas que tenía allí. Entonces, básicamente, su papá vivía en un bote y entonces tenía esos mapas que habían hecho en estas navegaciones. Entonces tenemos allí esos valores que él me había mencionado, su familia en primer lugar. Entonces aquí tenemos, puede que no sea estéticamente placentero, pero para los niños que entren allí es lo primero que van a ver. Se van a sentir validados, van a sentirse vistos y se van a sentir escuchados, se van a sentir en casa. Por ejemplo, acá tenemos fotos de los nietos, de los papás, de los abuelos, y luego acá tenemos 2 muebles que son de IKEA y vemos esta mesa que se la dio su hija
tenía mucho dinero, es el presidente de una empresa súper importante, pero me gusta trabajar también con cosas de IKEA, también con cosas que vengan de segunda mano, porque no, porque eso es lo que quiero, porque no podemos básicamente copiar un diseño de un lugar a otro, porque eso no significa felicidad. Su segundo valor es de la cacería, le encantaba cazar. Entonces acá tenemos un cuadro que costó muy poco, acá tenemos algo, no me acuerdo cuál es el nombre en inglés, pero acá lo pusimos acá esto y acá teníamos acá esto, tenemos esto que se lo prestó su hijo porque él mismo cazó este animal y yo no soy quien para juzgar, por ejemplo, estas prácticas, porque mi ego no es el que está participando allí. Puede que a mí no me gusta, yo no lo haría, yo no colgaría un animal muerto en mi casa. De hecho, no me gustan las personas que cazan, porque no estoy de acuerdo con estas prácticas, pero para hacer feliz a mi cliente con su propósito, con sus valores, era esto lo que teníamos que hacer. Y esto estaba respondiendo a sus valores. Por ejemplo, su tercer idea de felicidad es que le encantaba ir a la playa. Entonces, por ejemplo, tenemos acá cosas que acá tenemos unos cojines que son increíblemente costosos, que son más o menos de $5,000 por un solo cojín, pero a él le encantó, tenía el dinero para hacerle y sabemos que nadie más iba a tener ese cojín. Entonces, por eso lo implementamos. Acá tenemos también la historia de una pareja gay que iban a tener gemelos y queríamos ayudarlos a crear un hogar, una casa para ellos. Uno de ellos es arquitecto y el otro de ellos no es arquitecto. Entonces el que no es arquitecto dice que no es bueno decorando. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, no soy bueno decorando. Entonces, ¿qué pasa si yo me quito eso? ¿Qué pasaría si qué pasa? Porque él es el arquitecto, entonces yo no voy a decir ni hacer nada. Y le pregunté, bueno, ¿qué pasaría si hay alguien que no quiere participar? Y dice el arquitecto, no me sentiría bien, porque siento que cuando estamos cenando y muchas veces cuando les pregunto cosas, él no va a participar. Entonces aquí empezamos a hacer este coaching. Y Stephanie me dijo, si mi casa no es perfecta, las personas no me van a percibir o la gente no va a percibir que yo soy perfecto. Entonces todo esto tiene una historia detrás y todos nos podemos conectar con esa historia. La mayoría de nosotros puede conectarse con esa historia. Cuando era pequeñita, su mamá siempre iba a decorar la casa o iba a demorarse limpiando la casa casi que 3 horas. Y entonces acá vemos cómo su mamá tenía un pensamiento, una idea limitante. Muchas veces heredamos esas ideas limitantes a nuestras vidas y vemos cómo eso llega a nuestras vidas. Esto es un proceso súper, súper, súper largo de esas ideas limitantes que nos hacen creer que todo tiene que ser perfecto. Pero muchas veces tengo que parar y detenerme y pensar si realmente es mío o es un pensamiento, una idea de mi papá o de mi mamá. Entonces allí empezamos a darnos cuenta que eso ni siquiera pertenece, esta idea que ya tenía en cuanto a la perfección ni siquiera era de ella, sino su mamá, porque ella pensaba que le iban a juzgar. Y cuando pudo soltar eso, de hecho pudo asumir diferentes cosas. Entonces se dio cuenta que realmente era muy buena decorando y ella pensaba que era muy buena decorando hasta que conoció a Stephanie, porque ella era la arquitecta y pensaba que no era tan buena decorando. Pero aquí empezamos a trabajar en eso y miren cómo empezaron acá. Aquí, por ejemplo, tenemos la sala donde se arrunchan. Esto es un tipo, digámoslo, mucho más bohemio. Stephanie es mucho más estricta, mucho más rigurosa, porque es una arquitecta. Entonces tenemos acá esa parte femenina y podemos ver cómo se mezcló todo esto con un estante que tiene muchísimo significado para ellos. Esto es lo que llamamos la pared de la felicidad o el muro de la felicidad, porque es básicamente lo que van a mirar todos los días y lo que les va a reconectar. Podemos haber escogido cualquier, como diseñadores de interiores, nosotros podemos escoger cualquier pared, pero en este momento fueron ellos los que decidieron. Y es básicamente eso que no, vamos a quitar todo eso que les previene de ser creativos. Entonces, con esto dicho, eso es lo que tenía para presentarles. Quisiera que ustedes, si algo de lo que les dije resonó, ustedes me pueden llamarme una llamada de 50 minutos totalmente gratuito. Van a recibir un libro en donde les vamos a hablar de las diferentes herramientas que ustedes pueden implementar, tal vez de lo que hablamos hoy. Tal vez pueden empezarse a preguntar estas tareas para ustedes mismos o para sus clientes respecto a lo que no les gusta, respecto a lo que les gusta. Tal vez voy a pedirles cuáles son esas fotografías de esos momentos felices o cuáles son esos valores que ustedes tienen allí para decorar, para encontrar el equilibrio en sus hogares. Porque si trabajamos dentro de estos valores, sabemos que vamos a movernos con ese sentimiento de hogar,
con ese sentimiento de cuál es nuestra casa, porque es allí donde vamos a dejar atrás nuestro ego, vamos a soltar nuestro ego. Ya no van a ser al diseñador al que reconozcan, sino van a ser a las personas a las que reconocemos ahí. Y es allí cuando nos empiezan a recomendar, porque no se convierte en un voz a voz. Cuando dicen, mire, realmente lo conseguí gracias a este house coach. No lo hacemos mucho a través de redes sociales, sino realmente gracias a este mensaje de lo que hacemos. Y eso es lo que estoy haciendo acá con ustedes. Les estoy dando una muestra de lo que hacemos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. Realmente que me complacería mucho poder responder a cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Y en este momento, si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Pueden levantar la mano y responderemos a sus preguntas. Muy bien, hablas inglés. Perfecto, pero si lo quieren decir en español, también lo puedes hacer. Yo tengo la interpretación. Mi nombre es G, soy diseñadora de modas y diseñadora industrial. Bueno, muchas gracias por toda tu charla. Y te quería preguntar una cosa, o sea, ¿en qué momento divides como el house coaching del interior design? Y si tú, digamos, estás con un cliente que simplemente quiere el interior design, como no sobrepasar esa línea, o sea, porque no sé, de pronto hay clientes que tienes o personas con las que trabajas que no quieren ir como tan personal y tan deep en el house coaching, pero tú como diseñador de interiores lo quieres implementar, entonces me parece como una línea difícil de trazar. Muchísimas gracias. Es una muy buena pregunta porque este house coaching es algo muy nuevo y hay muchas personas que todavía ni siquiera lo conocen. De hecho, tengo un libro en el que estoy trabajando que se llama Deeper Than Design o Más allá del diseño, y hay personas allí que nos han, creo que hay unas cosas que también van a estar en Netflix. Sé que estas cosas toman tiempo y sé a qué te refieres. Diría allí que el diseño de interiores para aquellas personas que no quieren ir más allá, puedes tener a manera profesional, puedes tener aún todavía ese deseo de ir un poco más allá, y es allí donde les puedes preguntar por sus valores, les puedes preguntar qué es eso que no les gusta y les puedes hablar en un idioma visual que no tenían antes. Entonces, por favor, puedes coger un catálogo y vas a poner este color en cosas que nunca utilizarías y luego vas a poner otro color en las cosas que te gustaría. Y si hay algo acá que te gusta, porque realmente quiero conocerte, porque ayer no voy a estar hablando de mi estilo, no quiero imponerte mi estilo, sino quiero conocer qué es lo que a ti te gusta y cuál es esa belleza interna que tienes, porque nunca he conocido a alguien que piense que esto signifique que nos estamos pasando de la raya. De hecho, les gusta porque es mucho más personalizado. Entonces, cuando llegamos a trabajar así, también cuando estamos hablando de la decoración, si hay algunos de tus valores que te hagan feliz o alguno de tus recuerdos con los que podamos trabajar, entonces allí no estamos hablando únicamente de colores, sino que estamos hablando de los recuerdos y del sistema de valores. Entonces básicamente allí les estamos dando un tablero grandísimo y les doy un lápiz donde les voy a decir que por favor escoja 6 colores que nunca utilizaría, y luego le voy a dar otro para que haga otros, para que seleccione los otros colores que se les gustaría, y luego les voy a pedir a la pareja que haga exactamente lo mismo, y luego vamos a encontrar ese color que los dos encerraron, que los dos seleccionaron. Y eso suena como algo muy poco significativo, pero realmente eso es súper importante, por ejemplo, cuando están escogiendo los gabinetes de las cocinas, porque básicamente allí no estamos utilizando quiénes somos, sino que estamos utilizando esta herramienta del miedo, y tenemos muchísimas opciones de gabinetes. Entonces le vamos a decir, mira, aquí tienes las opciones para que tú me digas cuáles son los que no te gustan. Entonces van a decir, este no me gusta, no me gusta, no me gusta, y aquí tienes el color rojo para que tú me muestres 6 gabinetes que sí te gustan. Entonces de este y este, y luego vas a tomar a la pareja y ellos no conocen cuál es lo que significan estos colores. Entonces le voy a dar un color verde y te voy a dar el amarillo. Entonces, luego voy a tener 2 gabinetes que tienen, por ejemplo, el rojo y el amarillo, que significa cuáles son esas cosas que les gustaron. Pero si lo hiciese en una conversación, esto es casi que imposible. De hecho, lo hice por casi 20 años y no quiero devolverme a ese momento. Pero de verdad que esto que les estoy diciendo toma menos de 15 minutos, sencillamente escoger un gabinete. Ahora, si estamos hablando de cuáles van a ser los mesones que van a utilizar, entonces entonces de nuevo, ¿cuáles son los mesones que no van a utilizar en su
cocina y luego los que sí, y luego encuentran 6 que les gusta, 6 que no les gusta, y luego va a tener 6 en blanco. Entonces, por ejemplo, tenemos el blanco magnolia, el blanco marfil, entonces tenemos estas diferentes opciones. Y luego vamos a mostrarles los nombres, entonces les vamos a decir qué nombre les resuena. Y van a decir, me gusta el blanco nieve. Y luego voy con otro sentido, con el sentido del tacto. Vamos a cerrar nuestros ojos y qué mesón, qué sensación o qué textura te gusta. Y luego así vamos a seleccionar el mesón. De hecho, con una pareja ya puedo trabajar en un solo día esa cocina. Podemos sacar todo en un solo día. Y antes me solía demorar casi que un mes escogiendo eso. Porque si escogemos con nuestros sentidos no nos vamos a arrepentir. Entonces, si implementamos este house coaching en ese momento de toma de decisiones, te aseguro que no te vas a arrepentir. Si tiene sentido, no tienes que hacerles el coaching, no tienes que pedirles las cosas que les gusta, que no les gusta, sino creo que eso es algo mucho más fácil para que tú empieces a trabajar desde ahí. Y de verdad que esto les va a ahorrar muchísimo tiempo y les garantizo que es súper fácil en comparación a lo que yo solía hacer. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La pueden hacer en español y hacemos la traducción para Kirsten. Si no, les puedo compartir una historia de una tienda que estaba en Londres, estaba en un proceso de venta y en ese proceso de venta alguien me estaba viendo y me veían, ¿qué es lo que está haciendo esta señora con esta pareja? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces tenía esta pareja con la que estaba trabajando. Y podían darse cuenta con ese lenguaje corporal que no estaban muy bien, no estaban molestos, estaban un poco molestos y había cierta tensión porque tenían que encontrar algo que tenían que comprar ahí porque estaban cansados de ir a mirar tiendas todos los sábados. Entonces, eso fue lo que sentí y les pregunté cuando los saludé, les dije, ¿sabemos qué es lo que queremos? No les dije, ¿los puedo ayudar con algo? Sino les pregunté, ¿ya saben qué es lo que quieren? Y me dijeron, sí. Y les dije, porque si no lo saben, no los puedo ayudar. Entonces, sí, queremos encontrar la mesa de comodar. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan buscando esta mesa de comedor? Y ella dijo, 2 años. Entonces lo miré a él. Entonces, parece que es difícil encontrar esta mesa de comedor. Y él dijo, no creo que llevemos 2 años, creo que eso es mucho tiempo. Entonces ya estaban medio peleando ahí. Entonces, ¿cómo puedo utilizar mi sentido del humor? Les dije, sí, miren, sé que es muy difícil encontrar la cosa adecuada, sin embargo, hago algo que llamo house coaching. ¿Les gustaría intentarlo? Es básicamente muy sencillo encontrar lo que ustedes quieren. Y dijeron, bueno, sí, listo, hagámoslo. Entonces, entonces llegaron a esta mesa de comedor, les dije, ¿han tenido alguna experiencia negativa tomando decisiones? Sí. Y con esa mesa de comedor que tenían en la casa era un muy buen ejemplo de que no habían tomado la mejor decisión porque tenía esas mesas así como raras y se tenían que sentar con esta pata de la mesa en la mitad de las piernas. Entonces tenían a sus invitados incómodos y básicamente tenían que escoger entre sus invitados quién iba a tener la incomodidad de esta pata rara de la mesa y quién no. Entonces les pregunté qué tal les iba cocinando y les dije, me encantaría visitarlos y me encantaría poder visitarlos y sentarme en esa parte incómoda de la mesa. No me importa la comida, no tiene que ver con ustedes, sino quiero ver cuál es la experiencia de esa pata de esa mesa. ¿Y les parece si miramos las diferentes mesas que tenemos con las patas que son centrales? Entonces empezamos a sentarnos allí con esa mesa que tenía ese diseño de las patas centrales y les pregunté, ¿qué tipo de superficie te gustaría tener? ¿Qué es eso que no te gusta? Entonces me dijo, no me gusta la madera oscura, no me gustan los espejos cuando son de vidrio. Entonces le dije, listo, eso es lo que no te gusta. Me dijo, ¿cierto? Y me gustaría que te sientes acá, que no te gusta acá, no me gusta esto y esto otro, pero ¿qué te gusta? Entonces dijo, me gusta esto y esto. Y entonces ya se imaginarán cómo salió la cosa. Entonces tuvimos allí todo esto, porque cuando hacemos esto, entonces les pregunté, ¿qué es lo que los detiene para tomar la decisión? Y me dicen, ¿qué pasa si no sirve? Entonces, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me equivoco otra vez? Entonces le dije, eso es un pensamiento limitante muy común, de hecho es algo con lo que yo me enfrento todo el tiempo, pero le dije que también era coach y le dije que esos pensamientos limitantes era algo a lo que teníamos que darles la vuelta y tenemos que, entonces
les pedí que que pensaran en 3 momentos que había tomado la decisión correcta y que lo hablaran. Entonces dije, bueno, háblenos. Entonces dijo, sí, la cafetera fue una muy buena decisión. Entonces dijo, también todo lo que tiene que ver con los muebles del jardín también. ¿Se acuerdan del diente del que les hablaba hace un momento? Esa era la casa. Y sí, la casa, porque los dos estuvimos de acuerdo con la casa. Y les dijo, wow, esa es una compra bastante importante. Es decir, que esta mesa es básicamente pan comido. Y me dijo, sí, tienes razón. Y compraron esa mesa y se demoraron 20 minutos porque estaba escuchando cuáles eran sus miedos y pude llevarla a ella para que escuchara cuáles eran sus miedos, para que entonces puede ayudarlos a entender cuál era el conflicto que tenían. Pues esa es la diferencia entre escuchar y entre vender, porque eso es lo que me encuentro con todos los días, porque entonces allí es donde les estoy diciendo, puedo ser sus guía y no les voy a cobrar por eso. Y sí, obviamente el dinero juega allí un papel importante y sé que, por ejemplo, estoy vendiendo esta mesa por el proceso, para lo que se necesita. Yo no voy a tener ningún lío con lo que me estoy gastando. Si sé que va a cambiar mi vida, entonces allí no voy a tener ningún conflicto al pagar por ella, porque allí lo que estoy haciendo es que estoy prestando un servicio. Sé que mi odontólogo no se arrepiente de haberme cobrado lo que me cobró porque me ahorró mucho dolor. Entonces, muchas veces necesitamos esa validación por los servicios cuando tenemos que cobrar. Muchas veces tenemos ese miedo, sin embargo, hacemos todo lo posible para poder hacer a las personas a las que atendemos lo más felices posible con nuestra creatividad. Pero muchas veces, al tener que cobrar, es la parte más conflictiva porque eso tiene que ver con nuestros propios valores, porque nos empezamos a preguntar si vale la pena lo que estoy haciendo para cobrar por ello. Y esto es parte de lo que enseñamos en nuestro instituto de House Coaching, porque enseñamos a cobrar y porque podemos hacer que nuestros clientes se sientan felices en el momento en que nos pagan. Entonces, con eso, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no tienen preguntas, Carolina, ¿podrías por favor ponerte de pie? Ella es una de nuestras house coaches y es parte de mi equipo y también es mentora. Habla español porque es de Bogotá. Entonces, si hay alguien que tiene preguntas para ella o tienen hablar con ella en español, lo podrían hacer con Carolina o en inglés lo podrían hacer conmigo. Estamos acá para ustedes. Estamos acá dentro de Care, que Care nos dio la oportunidad de acá ofrecerles algunos snacks y creo que también nos puede contar qué es lo que sigue ahora dentro de nuestro programa. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Kirsten. Gracias, esperamos que realmente hayan disfrutado esta charla y esta forma diferente de poder transformar la vida de la gente, que como les conté, es nuestro propósito también como marca y como organización. La idea y lo que viene en adelante es un trabajo conjunto entre Care y el equipo de Kirsten y sus House Coaching. Estamos seguras que van a quedar con el deseo de pronto de averiguar o de querer de pronto hacer su proceso de certificación, para lo cual pues les mandaremos la información correspondiente a eso. Siéntanse con la tranquilidad de hacer ahorita todas las preguntas que quieran a Kirsten y a Caro. Y bueno, mil gracias por venir, y la idea es poder, como les cuento, trabajar en conjunto y que todos trabajemos en este camino de ser mucho más felices. Muchas gracias por venir. Hay unos snacks en la mesa, entonces los invitamos a que se tomen su snacks de café. Muchas gracias. Carito, no sé si quieras decir algo.